Para analizar objetivamente este informe, primero, realmente hay que creer en la democracia, los derechos humanos y la justicia. Si no estamos convencidos de esos valores y si nuestra actitud no está regida por esas normas y principios, realmente analizar este informe le va a costar mucho a mucha gente. No podemos sacrificar estos valores de democracia, de derechos humanos y de justicia en aras de la seguridad. En una seguridad que se convierte al final de cuentas en violatoria de esos mismos principios. Yo quizás comentar este informe se me hace difícil porque quisiera tener mucho tiempo para hacerlo. Pero quiero empezar por una de las conclusiones. Los actuales índices de violencia y criminalidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. El triángulo norte de Centroamérica, es decir, Salvador, Honduras y Guatemala, tiene una tasa monstruosa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una tasa que va del 42 al 56% por cada 100.000 habitantes. El problema de esto es que estas mismas cifras que nos preocupan muchísimas veces se utilizan por los encargados de la seguridad para justificar los éxitos de los planes. Y entonces a veces decimos, el año pasado solo teníamos una tasa de 40 homicidios o de 16 muertos al día y hoy ya solamente tenemos, en vez de 16 muertos, 12 muertos al día. Los derechos humanos y la seguridad no son cuestión de estadísticas ni de números. Los derechos humanos, la justicia y la seguridad es un ambiente total, es una percepción y es una realidad, no es asunto de estadísticas. Por supuesto que es importante tener indicadores para ir viendo cómo mejoran estos datos negros que vamos teniendo en nuestros países, pero no podemos aceptar como excusas ni justificaciones esas leves mejorías en las estadísticas. Hoy cuando leo este informe me siento como en un lugar en donde escucho voces que gritan seguridad, seguridad, crisis, crisis, violencia, violencia, crimen organizado, y la población y la ciudadanía exigen resultados, y entonces, como tenemos que dar resultados, dejamos por un lado la planificación, el diseño, la estrategia, porque esto es lento y complicado. Y preferimos entonces sacar el garrote, sacar al ejército a las calles. Sacrificamos la democracia por la seguridad. Este informe me permite a mí hacer de verdad una reflexión legislativa. Me permite, aunque sabemos todos que estos informes no son vinculantes desde el punto de vista legal, para mí como legislador es vinculante de una manera más importante, y es que es vinculante desde el punto de vista ético y moral. Yo realmente cuando leo este informe me preocupo porque entonces siento que posiblemente ni yo mismo que creo en estos valores y trato de caminar por esa senda no estoy haciendo lo suficiente. Una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos, dice este informe. Este informe nos habla del fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad. Nos habla de valores importantes como el derecho a la honra, la dignidad, la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, y tal vez de las únicas pocas cosas que le agregaría a este informe es que cuando hacemos esa valoración de derechos debemos de incluir
además de la libertad de expresión, la libertad de disentir. Porque muchas veces las libertades son coartadas porque los ciudadanos no pensamos exactamente igual que los gobernantes. Y las sociedades se ven muchísimas veces reprimidas porque elaboramos un pensamiento diferente al que en un momento determinado tiene el poder. El informe adoptado por la CIDH, como lo dice esto, hace una referencia específica a las obligaciones negativas y positivas de los estados con respecto a los derechos humanos vinculados con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción, especial los derechos de las víctimas de delitos frente a acciones violentas de actores estatales y no estatales. Y esto es importante y trascendental, que hagamos algo, porque si no hacemos algo por las víctimas de la violencia, realmente esa desatención lo que hace es volver a las víctimas en aliados de las políticas represivas, en aliados de la ilegalidad, en aliados de la justicia por propia mano, y ejemplos suficientes de linchamientos tenemos en Guatemala como para pretender hacer un análisis. La seguridad no es venganza ni castigo, y no podemos aceptar que en nuestro país la seguridad vaya encaminada básicamente a los conceptos de castigo o de venganza de la sociedad. Las estructuras, como lo dice el informe, una estructura institucional eficiente que garantice a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, no deben ser más ya estructuras formales. No debe ser vista simplemente como el requisito de llenar lo que leyes o constituciones establecen, sino realmente debe ser un estilo de vida. La democracia no vista como un proceso electoral, sino la democracia vista como un Estado real de derecho, como una forma de vida en la que respetemos todas las garantías y todos aquellos derechos que hacen que la persona realmente pueda vivir como un ser humano. Yo, pues de las conclusiones básicas de este informe, es ya haberlo leído anteriormente, haberlo repasado a la ligera hoy mientras hablaban los anteriores expositores y obligarme a volverlo a leer. Una de las conclusiones básicas de este informe es que no se lleven el folder y lo pongan sobre el escritorio de su oficina o de su casa, sino que realmente lo lean y que realmente lo analicen, y que la actividad de hoy no termine para ustedes dentro de una hora. Este informe realmente, me quedan 2 minutos desafortunadamente, y voy a concluir con algunas cosas entonces. Yo hubiese querido que el día de hoy hubiera más funcionarios de seguridad y de los partidos políticos que están elaborando planes y programas de seguridad en el auditorio, y no los veo. Creo entonces, como conclusión, que debemos hacer una presentación de este importante informe a ellos, porque además de ser un informe, este documento es una guía de legalidad y democracia. Aquí, perdónenme, le estamos predicando, los que estamos haciendo esta exposición, le estamos predicando a los convencidos. Aquí estamos haciendo lo mismo que hacen las iglesias, predicarle a los que están dentro de la iglesia, que son los convencidos. Este informe debe ser llevado realmente a los responsables en este momento del gobierno, a los operadores de seguridad de este gobierno. ¿Y en qué buen tiempo viene este informe? Cuando estamos a pocos meses, a un año de tener nuevas elecciones en Guatemala y de hacer una renovación de autoridades. Qué importante es que este informe, reitero, se lo llevemos a cada partido político que en este momento está diseñando planes de seguridad.
para que, como reitero y como empecé, no sacrifiquemos la democracia en aras de una supuesta seguridad, que no saquemos el garrote, que no pretendamos que los responsables de los graves hechos que se están sucediendo en mi país son los niños, son los jóvenes, porque, como bien lo decía uno de los expositores, atrás de cada niño que está en conflicto con la ley penal, obviamente, obligadamente, hay un adulto que es responsable. Encaminemos hacia ellos los planes, las leyes y la represión legítima de la seguridad. Tengamos el buen cuidado de muchas de las recomendaciones que se hacen, que van desde la regulación adecuada de las empresas de seguridad privada en el continente, para que los estados no renuncien a ese monopolio de las armas y de la fuerza en aras de la seguridad y del negocio. Como lo dije, 10 minutos son insuficientes. Ya me pasé 30 segundos. Pero tengan la plena confianza y agradezco de verdad este documento. Vamos a hacerlo circular entre los parlamentarios, pero creo que tenemos una tarea conjunta, que se los dejo como una meta próxima. Hagamos que este informe lo conozcan los responsables que en este momento están planificando seguridad para los próximos 4 años en los partidos políticos. Muchas gracias.